Capítulo 91. Merecedor de salvación. En consecuencia, moriré. Sí, moriré. Si estás leyendo esto y preguntándote qué ha salido mal, por qué mi alma se ha evaporado al poco tiempo de absorberla esa gema de tu daga, entonces yo te llamo idiota por jugar con unos poderes que solo crees comprender. Teft se sentía como un saco de calcetines mojados que hubieran dejado fuera en una tormenta. La verdad sincera, por el mismo aliento de Kelec, era que había pensado que ya estaba otra vez en las mismas. Al despertar desnudo y enfermo, había supuesto que era una recaída en el musgo. En ese momento se había odiado a sí mismo. Entonces había visto a David y Rlain. Al contemplar su alegría, o más bien al oírla en el caso de Rlain, Teft había sabido que no podía odiarse de verdad. Ese era el lugar al que lo habían llevado los juramentos. Su desprecio por sí mismo iba remitiendo día tras día. A veces volvía en oleada, pero Teft era más fuerte que él. Los demás lo apreciaban, así que, hubiera hecho lo que hubiera hecho, se levantaría y lo arreglaría. Ese era el juramento que había realizado, y por el 10º nombre del Todopoderoso pensaba cumplirlo. Por ellos. Luego había descubierto la verdad. No se había doblegado, no había recurrido al musgo, no era culpa suya. Por una vez en su tormentosa desgracia de vida, lo habían enviado de una patada a la alcantarilla y había despertado con dolor de cabeza, y no había sido por su propia debilidad. Unos pocos días de curación más tarde, todavía lo encontraba asombroso. Llevaba una racha buenísima, casi 7 meses sin musgo. Condenación. Le apetecía mucho un poco de musgo en esos momentos, la verdad. Le aliviaría un poco ese dolor de cabeza atroz. Pero condenación, 7 meses, era lo más que había pasado sin acercarse al material desde que se alistó en el ejército, 30 años. No cuentes esos años, Teft, se dijo mientras David le llevaba un poco de sopa. Cuenta lo que llevas con amigos. La sopa llevaba un poco de carne, por fin. ¿Qué creían que iba a pasar si comía algo decente? Había estado desmayado unos días, no unos años. No era tiempo suficiente para convertirse en alguna especie de inválido. De hecho, Tef parecía haberlo llevado mejor que Kaladin. Bendito por la tormenta, estaba sentado en el suelo y se negaba a ocupar el banco porque era de Tef. Tenía un aspecto torturado y estaba un poco encogido, como si lo hubieran vaciado con una cuchara. Lo que hubiera visto mientras padecía aquellas fiebres no le había hecho ningún bien. Teft se había sentido así otras veces. En ese momento eran solo todos dolores, pero se había sentido así también. Y eso que se suponía que estábamos fuera del tormentoso servicio, refunfuñó Teft mientras se tomaba la sopa fría. Civiles. Así es como terminamos. Menudo mamón está hecho el destino, Cal? Yo me alegro de oír tu voz, dijo Kaladin, aceptando el cuenco de sopa que le tendía David. Ojalá pudiera oír la suya. Su spren la había perdido de algún modo en la pelea en que los habrían herido. Tef miró hacia el lado, donde Fendorana estaba sentada con recato al borde de su banco. Había tenido que estirar la mente para convocarla, y ella decía que no recordaba nada de lo sucedido desde que Teft se había quedado inconsciente. Había perdido el sentido ella también, más o menos. Fendorana se manifestaba como una mujer humana mayor, con rasgos maduros y una ropa práctica de estilo taileño, falda y blusa. Su pelo ondeaba suelto como soplado por un viento fantasmal. Al contrario que Sil y algunos otros honorespren, Fendorana prefería manifestarse a tamaño humano. La spren miró a Teft y él señaló con la cabeza a Kaladin. Fendorana cogió aire y dio un suspiro intencionado. Luego, a juzgar por la cuchara de Kaladin deteniéndose a medio camino de su boca, permitió que la vieran los demás de la sala. ¿Tu potenciación aún funciona?, preguntó Fendorana a Kaladin. No tan bien como antes de la última pelea,
dijo Kaladin, pero puedo absorber luz tormentosa y pegar cosas entre ellas. A Teft le pasaba igual, pero había descubierto que si Lift no aparecía y le hacía eso de la regeneración cada 10 horas o así, empezaba a caer de nuevo en coma. Esa chica tenía algo definitivamente raro. Si puedes potenciar, dijo Fendorana, tu vínculo está intacto. La antigua hija puede haberse perdido a sí misma por la separación, ya que no es difícil existir del todo en este reino, pero sospecho que se mantendrá cerca por instinto. Si puedes llegar al sitio donde la perdiste, debería resolverse el problema. Debería, repitió Kaladin en voz baja, y empezó a comer de nuevo. Asintió para agradecer a David, que le llevaba agua. No había apretado mucho a David con el hecho de que podía hablar. Quedarse callado como había hecho no era mentir. No era una traición. Cada uno combatía a sus propios portadores del vacío personales, y cada cual escogía sus propias armas. Cuando había llegado el momento de afrontar la tormenta, David había cumplido con Teft y Kaladin. Eso era lo que importaba. Eso era lo que significaba ser del Puente 4. Un hombre podía decidir no hablar si no quería. No había ley que lo obligara. Teft conocía a unos cuantos que podrían probar con una táctica parecida. Siguieron comiendo en silencio, después de la euforia inicial por estar juntos de nuevo. El entusiasmo general se había aguado. Todo lo que decían a Teft sobre la situación parecía peor que lo anterior. Fusionados en la torre, la reina cautiva, radiantes caídos, el Spren de la torre corrompido poco a poco, hasta el punto de que casi había muerto. Kaladin ya no lograba que le respondieran, ni David tampoco. Eran unos días sombríos a los que había despertado. Casi desearía que lo hubieran dejado en un tormentoso coma. ¿De qué iba a servir Teft para solucionar nada de aquello? Fendorana le lanzó una mirada, sintiendo sus emociones. Él la señaló con la cuchara y le guiñó el ojo en agradecimiento. No iba a fustigarse. Había jurado un ideal. Pero era verdad, días sombríos, tormentosos días sombríos. La puerta se abrió al poco rato y entraron Relaine y Lift, que correteó hacia adentro y olisqueó la cacerola de sopa. Arrugó la nariz. Alégrate de que tengamos algo, le dijo Kaladin. Ese fervoroso del monasterio tiene mucho mérito, más del que le reconocimos cuando fuimos de visita a Teft. La mayoría de la gente quiere ayudar, dijo Teft, aunque haya que darles alguno que otro empujoncito de vez en cuando. Kelek sabe que yo lo necesito. Lift subió de un salto al banco, rodeó a Fendorana y tocó a Teft para infundirle luz tormentosa. Él respiró hondo y tormentas, notó el aire un poco más caliente. Por lo menos ya no se quedaría dormido con la cara metida en la sopa. Relaine cerró la puerta y se sentó en el suelo del angosto espacio con la espalda contra la pared y partes de su caparazón raspando la piedra. No hay noticias de la reina, dijo Relaine. Lift ha podido hablar con una erudita y según ella, Navani lleva ya más de 2 semanas aislada. Está encarcelada, obligada a dormir ella sola en las salas de los eruditos. Venimos a estar todos encarcelados, respondió Teft, hasta el tormentoso último de nosotros. No, dijo Kaladin, nosotros 5 somos libres. ¿Y qué hacemos? Preguntó Relaine. No sabemos dónde está el último nodo, el que mantiene levantado este escudo del hermano. Pero aunque lo supiéramos, tampoco es que podamos protegerlo. Kaladin les había contado hasta el último y descorazonador detalle lo difícil que había sido llegar a los 2 anteriores y destruirlos. Defender uno contra todo el poder de la fuerza de odio, imposible. Teft estaba de acuerdo con eso. Si rompemos ese último, dijo, se acabó. Adiós torre. Pero si esperamos, los fusionados acabarán encontrándolo y rompiéndolo ellos. Adiós torre. No podemos luchar contra un ejército entero nosotros solos, dijo Kaladin. Teft y yo apenas estamos recuperados y nuestros poderes son inestables como mucho.
2 de nosotros hemos perdido a nuestros Spren. La chica puede despertar a los otros radiantes, afirmó Teft. Los otros radiantes están vigilados, recordó Kaladin. Podemos distraer a los guardias u ocuparnos de ellos, intervino Relaine. Hicimos algo parecido para rescatar a Lift. Benley está de nuestro bando, o al menos no está en el otro bando, y en voz de la fusionada que está al mando de la ocupación. Tenemos recursos. Kaladin echó la cabeza atrás y cerró los ojos. —¿Chaval? —preguntó Teft. —No quiero que nadie me malinterprete —dijo Kaladin sin abrir los ojos—. No estoy rindiéndome. No estoy hundido. No más de lo normal. Ay. Pero sí que estoy cansado, extremadamente cansado. Y tengo que preguntármelo. De verdad, tengo que hacerme esta pregunta. ¿Deberíamos seguir luchando? ¿Qué pretendemos conseguir? Queremos ganar, dijo Relaine, liberar la torre, restaurar a los radiantes. ¿Y si eso no es factible? Kaladin levantó la cabeza y abrió los ojos. Se le habían puesto oscuros otra vez, claro, al haber pasado días sin su hoja esquilada. Cuanto más tiempo duraba el vínculo con un Spren, más despacio remitía el color. Por lo menos tengo que preguntármelo. ¿Y si mi padre tiene razón? Estoy empezando a preocuparme por lo que podríamos inducir a la gente a hacer si seguimos luchando. Se quedaron callados y a la tormenta con Teft si aquella no era una pregunta válida. Una, que no se hacían los suficientes soldados, aquí y ahora. ¿Deberían estar peleando? ¿Hay alguna manera mejor? Teft dio una cucharada de sopa. ¿Si Exilios explicó alguna vez cómo hice que mataran a mi padre? Todos los presentes en la cámara se volvieron para mirarlo boquiabiertos. Teft sabía que los rumores sobre lo que había hecho corrían por el Puente 4, y en el pasado había labrado a quienes le preguntaban sobre ello, tormentosos idiotas. ¿Qué? Dijo Teft. Pasó hace mucho tiempo, lo tengo superado, en su mayoría, y un hombre no debería esconderse de lo que ha hecho. Estas cosas hay que airearlas. Dio otra cucharada, pero descubrió que ya no tenía apetito. Dejó el cuenco a un lado y Fendorana puso la mano encima de la suya. —Eras muy joven, ¿verdad? —preguntó Kaladin cauteloso. —Tenía 8 años cuando murió mi padre —dijo Teft—, pero los problemas empezaron mucho antes. Creo que fueron unos viajeros los que metieron la idea en las cabezas de la gente del pueblo. No llegaba a ciudad. Igual lo conocéis, Talinar, ¿no? Es bonito. Huele a flores. O al menos en mi memoria sí. Total, que la gente del pueblo empezó a reunirse en secreto, a hablar de cosas que no debían, el regreso de los radiantes perdidos. —¿Cómo crees que lo sabían? —preguntó Kaladin. —Me diste luz tormentosa cuando estaba muriendo, hace mucho tiempo, cuando ni yo sabía lo que estaba haciendo. Supiste que iba a curarme. Teft y yo antes pensábamos, dijo Fendorana, que el grupo que visitó al pueblo de Teft, los vislumbradores, como se hacían llamar, eran sirvientes de algún ojos claros importante de Colinar, que quizá hubiera oído lo que planeaba gente como Amaram y se hubieran apuntado, solo que eso fue hace 45 años, terminó Teft. Y cuando pregunté a la brillante Shallan por el grupo al que pertenecía Amaram, resulta que todo lo que ella ha averiguado indica que empezaron hace menos de 10 años. Pero eso no tiene importancia ahora. En fin, solo conocí a los líderes una vez, cuando mis padres me llevaron a la ceremonia de iniciación. Se estremeció al recordarlo. Las blasfemias que habían salmodiado, envueltos en túnicas oscuras y con esferas sujetas a sus máscaras para representar ojos brillantes. Habían aterrorizado al niño que era Teft, pero eso no había sido lo peor. Lo peor eran las cosas que habían hecho para intentar convertirse en radiantes.
las cosas que habían empujado a sus miembros a hacer. Su madre había sido una de esos. La cosa se puso turbia, dijo Teft. Las cosas que hizo mi gente, mi familia. Bueno, el caso es que yo tenía 8 años cuando fui a ver al consistor. Se lo conté todo, pensando que echaría del pueblo a los más problemáticos. No me di cuenta de... ¿Qué Nan tenía tu familia? Preguntó Caladín. Sexto, respondió Teft. Debería haber sido lo bastante alto para evitar la ejecución. Mi madre ya estaba muerta para entonces, y mi padre. Alzó la vista hacia los demás y sintió su compasión. Bueno, pues no necesitaba ninguna tormentosa compasión. No me miréis así. Eso fue hace mucho tiempo, como ya os he dicho. Al final me alisté en el ejército para salir de ese pueblo. La culpabilidad me persiguió durante mucho tiempo, pero al final, ¿sabéis qué? ¿Sabéis cuál es la tormentosa verdad del mismísimo Kelec? Por lo que mis padres hicieron y me enseñaron, pude salvarte a ti, Cal. Al final ganaron ellos, al final tuvieron razón ellos. Recogió su ropa y se obligó a empezar a su sopa, perdón, y se obligó a empezar a comérsela de nuevo. No podemos ver el tormentoso futuro como Renarín. Tenemos que hacer lo que creemos que es mejor y aceptarlo. Es lo único que se puede hacer. ¿Crees que deberíamos seguir luchando?, preguntó Relaine. Creo que tenemos que rescatar a esos radiantes, dijo Teft. Puede que no haya que luchar, pero a ellos sí que tenemos que sacarlos de ahí. No me gusta nada cómo huele lo que me habéis contado. Puestos ahí en hileras y vigilados, el enemigo planea hacer algo con nuestros amigos. Yo puedo despertarlos, dijo Lift, pero no van a estar en condiciones de luchar y necesitaré un buen montón de comida, en plan, un chul entero. Si podemos despertarlos, dijo Relaine, no tenemos por qué pelear. Podemos hacer que huyan, que escapen. ¿Cómo?, preguntó Caladín. No tenemos ni la menor esperanza de llegar hasta las puertas juradas. Hay una ventana en la enfermería, dijo Relaine. A lo mejor podemos romperla y escapar por ahí. Para caer decenas y decenas de metros, objetó Caladín. Eso podría sacar a los corredores del viento de la influencia de la torre, dijo Teft y dio un gruñido. Pensó en lo que vería caer desde esa altura, sin saber si sus poderes volverían a activarse antes de dar contra el suelo. Lo intentaría yo, para demostrar que puede hacerse. Los demás miraríais a ver si vuelvo a elevarme la distancia. Si lo hago, me seguís. Caladín se frotó la frente. Suponiendo que podamos romper el cristal, suponiendo que podamos consentir luz tormentosa para infundir a los corredores del viento, suponiendo que existen lo bastante fuertes después de tanto tiempo incapacitados para intentar algo tan demencial. Mirad, me gusta que exploremos ideas, pero necesitamos tiempo para considerar todas las opiniones. Todas las opciones, perdón. Ando bien cruzada yo. Déjame tomar agua. Teft asintió. Tú eres el oficial. La decisión te la dejo a ti. Ya no soy oficial, Teft, dijo Caladín. Teft dejó pasar la objeción, aunque era errónea del todo. Una cosa que sabía todo buen sargento era cuándo permitir que el oficial se equivocara, y Caladín era un oficial. Se había comportado como tal hasta siendo esclavo, como si le hubiera criado un puñado de ojos claros o algo. Su posición o su categoría oficial no podían cambiar lo que era. De momento, dijo Caladín, esperaremos. Si es necesario, irrumpiremos y rescataremos a los radiantes. Pero antes tenemos que recuperarnos
Tenemos que planificar y tenemos que intentar contactar con la reina, quizá saber su opinión. Yo podría colarme y hablar con ella, repuso Relaine. Tienen a sirvientes llevando carritos de comida y agua para ella y sus eruditos. Muchas veces asignan esa tarea a la gente de Bentley, así que podría esconder mi tatuaje y reemplazar a uno de ellos. Bien, dijo Caladín, eso sería estupendo. Y mientras esperamos no haremos nada precipitado, ¿de acuerdo? Los otros asintieron, incluso Lift y David. Tev también, aunque aquello no era la clase de situación en la que se tenían lujos como tiempo para ponerlos en el plan perfecto. Tev decidió que que tendría que estar preparado para actuar y luego y punto, dar el tormentoso siguiente paso. No se podía cambiar el pasado, solo el futuro. Hola Artema, ¿qué? Me caes como anillo al dedo, estoy enfermo y solo quiero... ¿Cómo que estás enfermo, Artema? ¿De qué andas malito? ¿Qué pasó? No me digas eso. Se tomó la sopa mientras la conversación pasaba a temas más ligeros y se descubrió sonriendo. Sonriendo porque aún estaban juntos. Sonriendo porque habían tomado la decisión correcta al quedarse en la torre cuando Caladín lo había necesitado. Sonriendo por haber sobrevivido tanto tiempo sin musgo ni bebida y ser capaz de levantarse y ver color en el mundo. Sonriendo porque, muy mal que pudieran estar todo, algunas cosas seguían estando bien. Se movió cuando Fendorana le dio un codazo, la miró y la pilló sonriendo de oreja a oreja también. Vale, murmuró, tenías toda la tormentosa razón, siempre has tenido razón. Teb sí que merecía que lo salvaran. Oh. Capítulo 92. Un regalo. El vínculo es lo que nos mantiene vivos. Si cercenas eso, nos iremos descomponiendo poco a poco hasta ser almas ordinarias, sin ninguna conexión válida con el reino físico ni con el espiritual. Si capturáis a uno de nosotros con vuestros cuchillos, no tendréis un espren en un frasco, necios, tendréis un ser que en algún momento se desvanecerá en el más allá. Bentley cumplía con su deber permaneciendo de pie al lado de Raveniel, actuando como su voz mientras llegaban los informes del día. Sobre todo, Bentley estaba allí para ser de intérprete. Raveniel dominaba el alesi bastante bien. Afirmaba que siempre había tenido talento con los idiomas, pero buena parte de su actual grupo de regios hablaban asiciano, al haber sido parmenios en esa región. Ese día, Raveniel recibía los informes sentada en un trono en la entrada del pasillo con los murales. Eso significaba que estaba al pie de la escalinata que subía hasta la planta baja. Bentley no pudo evitar que le recordara a los humanos que habían muerto en aquel último ataque desesperado para llegar a la columna de cristal. Esos recuerdos se entremezclaron con el hedor a carne ardiendo y los sonidos de cadáveres golpeando contra el suelo. Bentley echó un vistazo rápido a la sección de peldaños recién construida, levantada a toda prisa con andamios debajo para reemplazar la parte que se había destruido en ese combate. Entonces armonizó a indiferencia, un ritmo de odio.
tenía que asegurarse de que esos ritmos siguieran puntuando sus palabras, aunque en tiempos recientes le daban la impresión de que tenía una capa de aceite en la boca. La dama de los deseos ha escuchado tu informe. Yo le digo que le pegues a tu módem, sí deberían. No solo le voy a pegar al módem, también le voy a pegar a la persona que nos cobra el internet. Oye, ¿qué es esa mamada? Para cobrar sí están buenos, pero para arreglar pinche internet ojete, ese sí que no, ¿eh? La dama de los deseos ha escuchado tu informe, dijo Bentley a la regia, que estaba inclinada ante ellas, y te elogia por tu pasión en la búsqueda, pero afirma que te equivocas. El corredor del viento sigue con vida. Debes redoblar tus esfuerzos. La regia, que llevaba una forma grácil conocida como forma comunicadora, la preferida por los exploradores, se inclinó aún más. Luego se retiró escalera arriba. Creo que esta era la última antigua, dijo Bentley a Raveniel. La fusionada asintió, se levantó de su trono y se marchó por el pasillo que llevaba a las dos salas de los eruditos. Su vestido de corte alesi, hecho a medida, ondeó por sus paseos, acentuando las esbeltas y finas partes de armadura de caparazón que recubrían sus brazos y su pecho. Bentley la siguió, porque la fusionada no le había indicado que se retirara. Creo que ya se estabilizó. Parece que sí, aún está aquí. Ok, ya se puso en verde. Vamos a ver cuánto dura así. Aunque Raveniel tenía un taller y un escritorio al final del pasillo, prefería recibir los informes cerca de la escalera. Era como si Raveniel llevara una doble vida allí. La general al mando de los ejércitos cantores parecía una persona muy distinta de la erudita a la que no preocupaba en absoluto la guerra. Esa segunda Raveniel era la más auténtica de las dos, pensaba Bentley. La última oyente, reflexionó Raveniel en voz alta. Pero ya no eres la última. Tu pueblo fue el único grupo de cantores que rechazó con éxito el gobierno de los fusionados y creó su propio reino. ¿Hubo más intentos fallidos? Se atrevió a preguntar Bentley a ansia. Muchos, dijo Raveniel, canturrió a escarnio. No cometas el mismo error que los humanos al dar por hecho que los cantores siempre hemos opinado lo mismo en todo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ahorita me estoy quedando un poco dormida. Necesito algo que me active porque no sé qué pedo. Me está dando el mal del puerco porque acababa de comer hace ratito, yo pienso. Por eso me está pegando el sueño. Ñam, 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 ñam. No cometas el mismo error que los humanos al dar por hecho que los cantores siempre hemos opinado lo mismo en todo. Sí, en ocasiones las formas cambian nuestra manera de pensar, pero en realidad se limitan a realzar lo que ya existe en nuestros interiores. Sacan a la luz distintos aspectos de nuestras personalidades. Los humanos siempre se han esforzado en afirmar que no somos más que peones controlados por odio. Les gusta esa mentira porque así se sienten mejor, porque nos matan. Se preguntan si también mitigaría sus remordimientos el día en que robaron las mentes de aquellos a quienes esclavizaron. ¿Ya comiste? Sí, comí hace como que una hora, un poquito menos. El escritorio de Raveniel estaba situado contra el escudo, que antes era de un brillante azul, pero se había vuelto oscuro y violeta. Raveniel se sentó y empezó a reparar sus opuestas.
a repasar pues, sus notas. Yo que no. ¿Qué comiste? Chicaliles. Come chicaliles. Bueno, o sea, chilaquiles. ¿Lamentas lo que hiciste tú en persona, última oyente? Preguntó a resentimiento. ¿Te odias a ti misma por haber traicionado a tu pueblo? Timbre latió. Bentley debería haber mentido, pero en vez de hacerlo, dijo: sí, Antigua. No. ¿Qué comiste? Por eso, chilaquiles. Comí chicaliles. Pero en vez de hacerlo, dijo: sí, Antigua. Eso es bueno, dijo Raveniel. Todos pagamos el alto precio de nuestras decisiones, y el dolor permanece cuando uno es inmortal. Sospecho que aún ansías la posibilidad de convertirte en fusionada, pero he hallado en ti una segunda alma, un alma arrepentida. Me congratula descubrirla, no porque admire a quien lamenta su servicio, y debería saber que odio no ve con buenos ojos las dudas. Sin embargo, había creído que serías como muchas de los demás, abyecta en tus deseos, ambiciosa hasta decir basta. Fui esa mujer susurró Bentley, una vez. ¿Qué? ¿Por qué esa cara? ¿Qué tiene de malo los chicaliles? Raveniel alzó la mirada hacia ella de repente y Bentley comprendió su error. Había dicho esa último a lo perdido, uno de los antiguos ritmos que en teoría los regios no eran capaces de escuchar. Raveniel entornó los ojos y canturreó de resentimiento. ¿Y qué sientes ahora? Confusión, respondió Bentley, también a resentimiento. Vergüenza. Antes sabía lo que quería, todo parecía muy simple, y entonces todos murieron, Antigua. Personas a las que quería con toda mi alma, sin darme cuenta de la profundidad de esos sentimientos. Mi hermana, mi antaño compañero, mi madre, todos, muertos sin más, por mi culpa. Timbre latió reconfortante, pero Bentley no quería que la reconfortaran ni la perdonaran en ese momento. Comprendo, dijo Raveniel. Bentley se acercó a ella y se arrodilló al lado de la mesa. ¿Por qué luchamos? Preguntó Antigua. Si el coste es tan alto, ¿por qué pelear? ¿Por qué sufrir tanto para procurarnos unos dominios que no podremos disfrutar, ya que todos nuestros seres queridos habrán muerto? No luchamos por nosotras, dijo Raveniel. No es por nuestro acomodo que destruimos, sino por el acomodo de los que vendrán después. Cantamos ritmos de dolor para que ellos conozcan ritmos de paz. ¿Y Él nos permitirá alguna vez cantar a paz? Raveniel no respondió. Buscó entre unos papeles de su mesa. Me ha servido bien, dijo, un poco distraída, tal vez. Lo achaco a que tu verdadera lealtad es para Leshwi y a que informarla a ella ha interferido con tus obligaciones conmigo. Jejeje. Ella sabe, ella sabe. Lo siento, Antigua. Raveniel canturrió a indiferencia. Debería haber organizado reuniones periódicas para que le hicieras tus informes de espionaje. Quizá podría habértelos escrito yo misma y así ahorrar tiempo. En cualquier caso, no puedo reprocharte tu lealtad a ella. A Leshwi no le caes demasiado bien, Antigua. Me teme porque carece de una visión amplia, dijo Raveniel, pero Leshwi está entre las mejores que tenemos, pues no solo ha logrado recordar por qué peleamos, sino también sentirlo. Tengo afecto a Leshwi. Me hace pensar que, cuando ganemos, habrá algunos fusionados capaces de gobernar con efectividad, aunque tenga el corazón demasiado blando para las atrocidades que debemos perpetrar en estos momentos.
Raveniel levantó un papel de la mesa y se lo entregó a Bentley. Ten. En pago por tus servicios, mi tiempo en la torre llega a su fin. Terminaré de deshacer al hermano y pasaré a otras tareas, así que te relevo ya del servicio. Si sobrevives a lo que vendrá, es posible que encuentres algo de paz para ti, Bentley. Bentley cogió el papel, canturreando ansia. Antigua, dijo, soy una sierva débil. Al estar tan confundida con lo que quiero, no merezco vuestros halagos. Yo amo los chilaquiles, sobre todo en torta. Uy, está buenísimas, güey. La neta, sí, muy rico. Ah, en parte es cierto, respondió Raveniel, pero me gusta la confusión. La desdeñamos demasiado a menudo como una pasión inferior, pero la confusión es lo que lleva a una erudita a estudiar más y desentrañar secretos. Ningún gran descubrimiento lo ha hecho una mujer o un hombre que tuviera la certeza de saberlo todo. La confusión puede significar que te has dado cuenta de tus debilidades. A veces yo misma olvido su valor. Sí, puede llevar a la parálisis, pero también a la verdad y a pasiones mejores. Tendemos a imaginar que las personas grandiosas siempre lo fueron, que nunca se cuestionaron. Yo creo que canturreaban a escarnio ante esa idea. En todo caso, acepta ese regalo y márchate. Tengo mucho que hacer en las próximas horas. Bentley asintió y miró por encima el papel mientras se levantaba. Esperaba un mandato de autoridad, como los que solían conceder los fusionados a sus sirvientes que gozaban de más favor, otorgándoles privilegios o derechos de requisición adicionales. Y en efecto, eso era lo que estaba escrito en la parte de delante, pero en la trasera había un mapa bosquejado a toda prisa. ¿Qué era aquello? Al observarlo más de cerca, decía la página en el sistema de escritura de las mujeres humanas. Parece que el grupo que suponíamos compuesto por migrantes natanos son en realidad Parshendi, un grupo de unos pocos millares con un gran número de niños. Bentley volvió a leerlo. ¿Algunos de los tuyos se marcharon? Preguntó Raveniel distraída. ¿Antes de la llegada de la tormenta eterna? Sí, rebeldes, que no querían las nuevas formas, además de los niños y los ancianos. Ellos escaparon a los abismos, poco antes de que las dos tormentas chocaran y llegaran las inundaciones. Deberían estar destruidos por completo. Deberían. Qué palabra más odiosa. Me ha causado más amargura de la que puedes imaginar. Empezó a escribir en uno de sus cuadernos. Quizá a ti te haya tratado con más amabilidad. Bentley aferró el papel y corrió sin despedirse como debía de Raveniel. Ando bien trabada. A ver, voy a parar aquí esta